Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo formato de la Asociación Colombiana de Endocrinología y esta vez con el apoyo de Novo Nordisk Colombia. Esta vez vamos a compartir un tema supremamente interesante y el título de este live es Razones para el cuidado del paciente con obesidad en tiempos de pandemia por COVID-19. Esta noche estaremos en compañía de la doctora Pilar Ruiz, a quien le cedo la palabra para que nos cuente un poquitico en referencia al currículum vitae de ella. Alex, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta noche. Mi nombre es Pilar Cristina Ruiz. Yo soy médico internista y endocrinóloga de la ciudad de Bogotá. Me encuentro vinculada al grupo de obesidad de la organización Keralty o la organización Sanitas y Colsanitas. Y estoy vinculada al grupo de obesidad y cirugía bariátrica desde el año 2012. Es un gusto para mí que podamos discutir acerca de la importancia de los cuidados en el paciente obeso en esta temporada de pandemia. Y bueno, Alex, tú ya eres ampliamente conocido, pero recuérdanos un poco también acerca de tu currículum, por favor. No, no, ampliamente conocido, no, para nada. Entonces, pues mi nombre es Alex Ramírez, yo soy médico internista y endocrinólogo. Laboro actualmente en la ciudad de Medellín. Soy profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana y tengo la verdad la fortuna de trabajar en grupos interdisciplinarios en el manejo de sobrepeso y obesidad, dentro de ellos el equipo de Metabolomics y el de Clínica Integral de Diabetes. Entonces, y además pues soy miembro del número de la Asociación Colombiana de Endocrinología, al igual Qué que la doctora importante. Pilar, ¿cierto? Entonces, la verdad que a medida que van entrando todos estos participantes del live, les vamos dando la bienvenida y de verdad que agradecemos su conexión a este nuevo formato y este nuevo espacio. Les reitero que la idea de este formato es un formato mucho más fresco, un formato mucho más ligero, y no es un webinar clásico, por eso no hay presentaciones y lo que queremos es hacer un conversatorio que si bien va a estar direccionado por algunas matices que vamos a hacer la doctora Pilar y yo, pues queremos esa participación en vivo de ustedes y que nos sigan haciendo llegar todas las preguntas que asimismo quieran. Y así ampliar de manera significativa pues la interacción con ustedes. Entonces, de nuevo, bienvenido. Y la doctora Pilar nos va a compartir un poco cómo ha sido la dinámica de este nuevo formato que instauramos desde ayer en las horas de la noche. Doctora. Sí, efectivamente, ayer nos comunicamos con ustedes para contarles este formato fresco, como tú lo mencionabas, sin presentación magistral, en el que queremos es recopilar y desde el día de ayer hemos estado recopilando todas las preguntas que ustedes nos han enviado a través de las redes sociales, a través del Facebook, de Instagram, de WhatsApp, acerca de sus inquietudes. Lo que hemos hecho es escoger unos puntos para poderlos discutir esta noche. Sin embargo, tenemos abiertos los canales para que nos sigan enviando sus preguntas y poder resolverlas. Esperamos poder resolver los temas en la mayor amplitud posible. Hemos recopilado los temas más importantes, pero queremos dar respuestas a todas sus inquietudes. Entonces, pues esperamos que con todas las preguntas podamos cubrir la mayor cantidad de tópicos. Entonces, pues, sin más preámbulos, creo, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, ya estamos sobre las Bien. 7:06. Entonces, si estás de acuerdo, Alex, sin más preámbulos, pues abramos nuestra discusión. Nuestro tema nuevamente para quienes se acaban de conectar es razones para el cuidado del paciente con obesidad en tiempos de pandemia. La idea es enfocar puntos prácticos del enfoque y el manejo de la obesidad, que ha pues cambiado, por supuesto, y recopilar los puntos que teníamos. ¿Qué opinas, Alex, de cómo ha cambiado nuestra perspectiva del paciente obeso en los últimos meses? ¿Qué ha pasado? ¿Qué opinas tú? ¿Qué ha pasado con la percepción de la obesidad en estos meses? De acuerdo, pues es bastante interesante ver cómo la perspectiva y el rol de obesidad en tiempos de pandemia ha cambiado tan drásticamente en los últimos meses. Bien sabemos obviamente que antes de la pandemia por COVID-19
pues teníamos una cantidad supremamente importante y seguimos teniendo una cantidad importante de pacientes con sobrepeso y obesidad. Sabemos que en el mundo se calculan más o menos 700 millones de personas con obesidad y que en los últimos años ha cambiado el concepto que se tenía de que solo fuera Estados Unidos como el paradigma en obesidad. Y de manera no muy afortunada, países latinos han comenzado a liderar ciertas cifras nada deseables y uno de ellos, pues, definitivamente es México como punto de referencia. Y nosotros, Colombia, bien sabemos por la ENSIM de 2015 y de la liberación que tuvo, pues, en el 2017, cuáles son nuestros porcentajes. Y hablando específicamente de obesidad, pues sabemos que 18.7% de las personas en nuestro país tienen dicha estadística de obesidad. Entonces, en ese contexto de ya contar con una cantidad importante de pacientes con sobrepeso y obesidad en el mundo, comienza a determinarse el fenómeno por SARS-CoV-2. Y como bien sabemos, al principio de pronto no se llamó tanto la atención para una condición, para una enfermedad como es obesidad. Y obviamente se llevaban, digamos, los focos y las luces, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión y la diabetes. Pero es muy interesante cómo de manera paulatina la obesidad ha venido ganando terreno. Y yo les voy a permitir mencionarles solo 5 publicaciones muy importantes y de manera muy sucinta qué fue lo que marcaron. Una de ellas fue liberada por Liu en febrero de 2020, específicamente el 17 de febrero. Y fue la primera publicación probablemente que mencionó la importancia del índice de masa corporal. Y era de trabajadores, específicamente trabajadores de la salud. Y vio cómo había una asociación, que aquellos que tenían mayores complicaciones por COVID tenían un índice de masa corporal mayor a los parámetros normales para la población asiática. Posteriormente, Peng, casi un mes después, nos hablaba de 112 pacientes en Wuhan, donde nos hablaba que el 88.2% de los pacientes que ingresaban a cuidado crítico tenían un peso mayor del usual. Entonces se iban mostrando como esos matices de por qué de pronto había una asociación importante con obesidad. Y de ese lado del mundo, probablemente el más interesante se liberó el 31 de marzo del 2020 y ese tuvo mucha mayor difusión. Y probablemente cuando uno mira los artículos hoy día, recopilan ese estudio. Fue el 31 de marzo, 383 pacientes y lo que hicieron fue ajustar variables y determinar si la obesidad de manera independiente era un factor de mayor progresión y estábamos hablando de 2.4 veces más. Y esto coincide plenamente con la cuarta publicación importante y es la publicación en Francia, ¿de acuerdo? Por Simonet. Ahí hubo una coincidencia espectacular e incluso se enfatizó en que la progresión al uso de ventilación mecánica invasiva tiene una correlación directa con el índice de masa corporal. Y en esas 4 publicaciones, la última de ellas, en ese segmento, que fue para el 10 de abril, fue de Nueva York. Y ahí fue donde tomó más fuerza el concepto de que definitivamente la obesidad, específicamente en esa población, con un punto de corte de índice de masa mayor a 35, tenía 3.6 veces más riesgo de progresar en severidad. Y requerir ventilación. Exacto, por las complicaciones del COVID-2. Entonces, hablamos de cómo podemos ver cómo a través de este tiempo se ha cambiado la perspectiva inicialmente de una asociación a posteriormente convertirse en un factor marcador de pronóstico, que si bien no tenemos la solidez en el componente epidemiológico desde los estudios para hablar directamente de causalidad, porque necesitaremos estudios mucho más importantes en ese sentido y mucho más sólidos, podemos hablar sí como de un factor de progresión. ¿Y esto por qué es importante? Porque entonces hablar de factor de riesgo es otro elemento bien importante. Si la obesidad per se puede llegar a ser un factor de riesgo para la consecución de la infección por COVID-19. En ese sentido no tenemos evidencia, pero puede ser intuitivo pensarlo. Entonces ahí tenemos que hablar algo de plausibilidad biológica y ahí sí quisiéramos que la doctora Pilar nos compartiera un poquitico la perspectiva de esas cascadas fisiopatológicas y por qué potencialmente hablaríamos de un factor de riesgo para la infección, incluso más allá del factor de riesgo de progresión. Sí, de acuerdo. A mí me parece súper interesante todo lo que se ha venido planteando. Hay muchas publicaciones, como tú ya lo has mencionado. A mí me gusta mucho como un resumen y una síntesis del grupo de Mayo Clinic. Básicamente, pues hablamos como de los 2 escenarios de lo que tú dices. El escenario de por qué el paciente con obesidad podría ser más susceptible a la infección. Entonces hablamos que el paciente obeso tiene niveles más bajos de vitamina D, tiene correlación con niveles más bajos de vitamina C, de algunos oligoelementos, que podrían hacer al huésped más susceptible. Además, se habla también de la importancia de las cadenas de replicación
del virus como tal en receptores de angiotensina, y esto podría acelerar la replicación viral, como tú lo dices. No está establecido aún y no tenemos estudios dirigidos para esto, y menos en esta época, pero sí hay una posible susceptibilidad del reservorio como tal en el huésped obeso. Y más allá de eso, lo que tú dices, el impacto en los desenlaces o en los desenlaces adversos en estos pacientes, pues tienen varios escenarios, ¿no? En nuestros pacientes obesos, desde mucho antes hablábamos de la disfunción mecánica ventilatoria, y lo que vemos es toda esa respuesta en disfunción mecánica como tal, en menor capacidad vital, en un pico expiratorio menor, también en disfunción del diafragma, especialmente en pacientes que tienen obesidad abdominal. En frecuencia cardíaca se ha hablado bastante de la miocardiopatía y de la cardiopatía también asociada a toxicidad por lípidos o a pacientes que tienen exceso de grasa. Disfunción renal, pues una de las cosas que estudiamos en nuestros pacientes y que cada vez ha tomado más relevancia es el papel de la función renal y de la proteinuria o albuminuria temprana que vemos en los pacientes obesos, y que son factores que nos van a empeorar los desenlaces en este contexto del paciente que requiere ingreso a cuidado intensivo y que hace disfunción orgánica. Y por otro lado están todos los mecanismos de respuesta inflamatoria. Hace tiempo veníamos diciendo que el paciente obeso tiene un estado inflamatorio crónico leve, podríamos llamarlo así, con mayor expresión de interleuquinas, especialmente interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que lo que vamos a ver es que desencadena una respuesta inflamatoria ampliada, y esto también puede estar en relación con todo este síndrome de lisis de citoquinas o de liberación de citoquinas, que finalmente termina dando los desenlaces en inmunidad y en hipercoagulabilidad, y que impactan definitivamente en la mortalidad de estos pacientes. Y por otro lado, pues sabemos la asociación de la obesidad con las comorbilidades cardiovasculares o impacto cardiovascular. No es simplemente tener un índice de masa corporal mayor a 30 o mayor a 35, sino una mayor asociación con hipertensión, con diabetes, con apnea del sueño, que van a impactar definitivamente en una mayor frecuencia de SDRA, de menor compliance pulmonar, van a hacer que la ventilación incluso en estos pacientes sea un poco más difícil, en los que son internados, y por supuesto pues va a impactar en mortalidad. Entonces definitivamente es increíble cómo en corto tiempo hemos visto y hemos llegado desde una no asociación, y hace un tiempo empezamos hablando más del adulto mayor, luego empezamos a hablar de la hipertensión, y ya llegamos al punto de decir, sí, efectivamente el paciente obeso tiene más riesgo en cuanto a peores desenlaces o desenlaces menos favorables, y podría incluso ser más susceptible a la infección. Súper, súper interesante. ¿Y tú qué opinas como tal de la obesidad como un factor de riesgo? ¿Cuál es tu concepto? De acuerdo. Eso nos toma una mayor trascendencia en un país como el de nosotros por la prevalencia y la incidencia que les mencionaba yo previamente en cuanto a los porcentajes que tenemos. Y esto que estamos discutiendo va muy de la mano con todas esas preguntas que nos hicieron en estas últimas 24 horas y que de hecho siguen surgiendo en vivo. ¿Qué tendríamos que tener nosotros en cuenta? Lo primero es que en un país donde nosotros con esas estadísticas tenemos que tener un elemento de sensibilización, ¿de acuerdo? Y no solo desde el personal médico, que probablemente estamos mucho más cercanos a la literatura y eso, sino también desde los pacientes, ¿cierto? Y esa sensibilización que, digamos, llevamos una cruzada tiempo atrás de hablando de sobrepeso, hablando de obesidad, hablando de la importancia de obesidad como una enfermedad, pues hoy por hoy toma mayor trascendencia. Y las estadísticas a nivel mundial definitivamente no lo soportan. Entonces, digamos que ese es el primer elemento, concientización, tanto en el gremio médico como obviamente entre nuestros pacientes para que vean la importancia y que lo vean de manera contundente con lo que estamos viendo actualmente en la pandemia. Y aquí es bastante interesante porque viendo las preguntas que coinciden con otras que nos han enviado, y una de ellas es pensar, Pilar, en qué implica desde el punto de vista práctico tener obesidad, ¿cierto?, en Colombia como factor de riesgo
o como factor pronóstico, como hemos venido hablando, desde el punto de vista laboral. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Podemos tomar conductas directas? ¿Cuál sería tu concepto que todo el mundo lo quiere saber? Esto es un tema súper importante porque hay algunas profesiones en las que nosotros tenemos como una postura un poco más clara. Entonces, por ejemplo, en mi época trabajando como endocrinóloga en el hospital militar era muy frecuente que nos hicieran una valoración de junta laboral, porque, por ejemplo, un paciente obeso, un piloto, pues el piloto sabemos que tiene una restricción de horas de vuelo cuando tiene obesidad. Entonces, en ese escenario, digamos que es muy claro la obesidad como un factor de enfermedad en el que el mismo paciente es consciente que está impactando en su vida laboral. Pero, ¿qué pasa en el paciente ahora? En el paciente que nos está consultando en telemedicina y nos está diciendo, doctora, yo debo incapacitarme por ser obeso, yo tengo más riesgos, he escuchado las noticias, hay pacientes incluso jóvenes, alrededor de los 50 años, en los que el único factor de riesgo era ser obeso. Y para nosotros como médicos en este momento, y es un llamado a la concientización de la obesidad como una enfermedad, no tenemos, digamos, una herramienta en medicina laboral para decir voy a incapacitar a un paciente o voy a solicitar una reubicación laboral porque el paciente tiene una obesidad 2 o tiene una obesidad 1. Lo que sí, digamos, encontramos es una alta frecuencia de asociación con otras comorbilidades y lo que estamos haciendo en este momento en nuestro grupo de obesidad es generar certificaciones médicas en las que hablamos de paciente con obesidad 1, obesidad 2, asociada a comorbilidades como hipertensión, dislipidemia, diabetes, y a través de las comorbilidades dar una certificación médica acerca de recomendaciones de teletrabajo, por ejemplo, de horarios, de necesidad de alerta, pero creo que es bien importante y en este momento que quede sobre la mesa cómo la obesidad, no solamente en profesiones críticas como el piloto, que efectivamente es bajado de horas de vuelo si está obeso, o el militar que a la hora de calificar para un ascenso se toma en cuenta su estado de actividad, sino también en otras profesiones, como la obesidad debe ser tenida en cuenta dentro de los riesgos o dentro del seguimiento, incluso en medicina laboral. De acuerdo, nosotros incluso en el equipo lo que estamos intentando hacer es aprovechar para sensibilizar al paciente. Y aquellos que están vinculados al programa de sobrepeso y obesidad, pues reiterarles lo que ya le veníamos enseñando y decirles que respalda todo lo que está pasando hoy día. Y aprovechar para crear conciencia, obviamente, sobre el riesgo de infección y sobre los mecanismos de protección, ¿cierto? Sobre los hábitos, todo eso que más adelante un poco vamos a profundizar respecto al manejo, exacto. Pero y también, sí, dale. Y también en la familia, en el entorno. En este momento, yo pienso que la pandemia nos ha ayudado a que la familia y los medios de comunicación empiecen a interrogar a los pacientes acerca de la necesidad de mejorar su control de peso. Y cuando hablamos de la necesidad de mejorar su control de peso, Alex, ¿tú qué opinas? ¿Qué les decimos? ¿Cuánto debes bajar? ¿Qué punto es significativo de pérdida de peso para decir si estamos haciendo la tarea? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Lo medimos en kilos? ¿Lo medimos en tiempo? ¿Qué opinas? Interesantísimo. Entonces, digamos, piénsanos que los beneficios incluso de la pérdida de peso, no solo desde el componente mecánico, sino desde el componente metabólico, desde el componente inflamatorio, comienzan a partir del 3% del peso corporal. Y si bien nosotros, estoy muy seguro que todos los colegas lo vienen haciendo en los grupos y enseñándole al paciente a partir de cuándo se comienza a presentar el beneficio, es momento también de reiterárselos y decirles, venga, es muy importante que usted pierda peso y a partir del 3% usted ya tiene metas logradas, ya tiene impacto sobre múltiples comorbilidades. Digamos que aventurarse a decir la magnitud, por ejemplo, de la disminución de la carga inflamatoria o del componente mecánico, o de la mecánica respiratoria, pues podría ser muy aventurado decirlo con un punto de corte. Pero decir que más del 3% del paciente presenta beneficios, yo creo que en eso la mayoría coincidimos. Entonces, a partir de ahí comenzamos a hacer esa educación. Obviamente hablando de metas, bueno, 3%, 5%, y reiterando que la idea es que esa pérdida de peso que se consiga se sostenga definitivamente a través del tiempo. Dicho sea de paso, nos ha servido para que muchos de nuestros pacientes
algo que de pronto se les había quedado en el tintero porque tienen otras comorbilidades, pero que tienen algo de sobrepeso, algo de obesidad, lo abandonan un poco. Y ahora, con las consultas que estamos haciendo desde la virtualidad, ellos mismos dicen, venga, doctor, usted me había mencionado que yo tenía algo de sobrepeso, que tenía algo de obesidad, pues entonces casi que lo estamos aprovechando para brindar más educación en ese sentido y hablar de porcentajes específicos. Y a partir del 3%, yo creo que para todos nuestros pacientes sería una buena cifra a tener en cuenta. De ahí tomamos otro de los aspectos y es otra de las preguntas que nos figuran en el live y que nos han hecho. Y es, bueno, si los pacientes ya pertenecen a un grupo interdisciplinario, ya venían con manejo, o sea, Sí. ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Paramos el manejo? ¿Lo seguimos o qué? Yo creo que en eso, Pilar, les podemos compartir un poco de la experiencia de los grupos en los que trabajamos, qué hemos hecho en el día a día. Cuéntanos primero vos. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, en el grupo estamos completamente de acuerdo. El éxito del manejo en el paciente con obesidad es el manejo multidisciplinario. No podemos pretender abarcar todas las áreas de una enfermedad que tiene múltiples aristas y tiene múltiples puntos, un solo profesional. Entonces, el manejo multidisciplinario es súper, súper importante. Nosotros en el grupo de obesidad tratamos de establecer una meta real de qué beneficio va a tener el paciente en qué porcentaje de pérdida de peso. Sabemos que, por ejemplo, en diabetes hay beneficios por debajo, a partir del 3% de pérdida de peso, y en otras comorbilidades como hígado graso, otro tipo de comorbilidades, se necesita una pérdida de peso un poco mayor, y por eso es importante saber de qué punto parte también el paciente para pues poderle generar como una expectativa de escalones a lo largo del tiempo. En la época de pandemia, lo que nosotros hemos hecho es tratar de mantener el manejo del paciente dentro de los programas como un paciente de manejo crónico. Entonces, tanto en medicina prepagada como en EPS se están articulando todos los servicios para poder ofrecer el seguimiento en estos pacientes de programas crónicos. Entonces, sabemos que hipertensión, diabetes y pues obesidad y riesgo cardiovascular están muy de la mano con esos grupos. Entonces, en nuestro grupo contamos con apoyo emocional y psiquiatría, que en este momento cobra una relevancia importantísima porque estamos viendo cambios en el patrón de sueño, estados de ansiedad, noticias todo el tiempo que nos están, digamos, como inundando de expectativa y de incertidumbre. Entonces, el papel del apoyo, del grupo de apoyo emocional, incluso de nosotros como médicos, brindando esa asistencia e identificando factores de apoyo de riesgo o de alertas en el que el paciente pronto esté entrando en este punto. Entonces se está brindando consulta virtual de la parte de apoyo emocional, se está brindando también consulta virtual en nutrición, y se ha planteado en EPS la posibilidad de hacer talleres, digamos, en el que la nutricionista pueda vincularse al tiempo con varios pacientes, digamos, hacer como una forma de live para revisar las pautas. Sabemos que la nutrición es individualizada, y en nuestros pacientes que venían en seguimiento en programa de obesidad o que incluso eran candidatos pues para programas de cirugía bariátrica, se ha intentado mantener el acompañamiento de la nutricionista al grupo de obesidad para no perder en este momento lo que ya veníamos avanzado con el paciente, y tratar de dar soporte en todas las esferas. Entonces, pues nuestra experiencia dentro de la pandemia ha sido al contrario positiva, en encontrar un escenario propicio para poder estimular a los pacientes y fortalecer la importancia del grupo multidisciplinario y del apoyo. Algunos pacientes incluso han manifestado que ahora han tenido más tiempo de poder empezar a poner en práctica sus rutinas que antes, por el correr de trabajar, de desplazamiento, de horarios, no habían logrado articularlo. Entonces, pues lo que nosotros hemos intentado es que todos estemos hablando el mismo idioma para poder dar apoyo a esos pacientes. Y bueno, ¿tú qué opinas? Y es una de las inquietudes que cuando hemos participado y hemos estado escuchando live nos han preguntado mucho. Listo, la parte no farmacológica
como te decía, pues mi experiencia es mantengamos los grupos multidisciplinarios, mantengamos el acompañamiento, al contrario, reforcemos el acompañamiento de los pacientes. ¿Y qué pasa con los medicamentos? ¿Qué opinas tú del paciente que venía o que habíamos pensado ponerle o que le iniciamos pero apenas le mencionamos? ¿Qué opinas tú del manejo farmacológico en esta temporada de pandemia? De acuerdo, bien interesante. Yo me anclo al concepto tuyo de virtualidad. La virtualidad definitivamente abrió posibilidades, nos dio oportunidades, que es definitivamente lo que estamos explotando en el buen sentido. Y la experiencia va en ese mismo camino. Nosotros desde el punto de vista farmacológico, digamos que los panoramas pueden ser múltiples, ¿cierto? Podemos incluso pensar en algunos pacientes, en principio, si ya venían vinculados al grupo interdisciplinario, en darle continuidad al manejo farmacológico. Esas eran de las primeras inquietudes que nos surgían en las primeras consultas durante este tiempo de virtualidad y de pandemia. Doctor, ¿el medicamento lo sigo o lo paro porque como ya el ritmo cambia? No es momento de suspender los medicamentos. Como mínimo de dar una continuidad a los mismos. Obviamente, pues vigilando lo que ya sabemos, efectos adversos y otra serie de elementos. Pero definitivamente, como mínimo, mantenimiento. Ahora, otro de los panoramas que se nos puede presentar es que exista la necesidad de una titulación. ¿De acuerdo? La necesidad de una titulación de medicamentos, de pronto pacientes que venían en un desescalamiento de manejo farmacológico y que nosotros ya en el contexto puntual decimos, venga, este paciente de pronto necesita retomar unas nuevas dosis, ¿sí? O en medicamentos que se titulan venir una dosis estándar y nosotros lo podemos titular un poco más. Entonces, definitivamente, digamos, esos dos son los panoramas. No suspender, en principio, si no hay un efecto adverso, una precaución adicional, sino dar mantenimiento e incluso contemplar la posibilidad de titular. Cuando lo hemos hecho desde el punto de vista práctico, eso ha tenido una acogida importante. O sea, el paciente, digamos que esas barreras que a veces se consideran es que la virtualidad del paciente le da miedo de pronto cambiar su medicamento o le da miedo titular, créanme que no. Más bien uno intenta derribar esa barrera y ver qué respuesta encuentra en el paciente. Y nos llevamos unas buenas sorpresas cuando el paciente acepta dichos cambios de manera muy adecuada. ¿De acuerdo? En ese sentido hay otra cosa que nos surge y de hecho también nos preguntan, y es en cuanto al control de peso, y hablo de la toma de peso como tal, en tu grupo, ¿qué hacen? ¿Le dice que se lo tome diario, o cada 8 días, o casi nunca, o que espera que ya se hagan las citas presenciales, o cuál es la sugerencia en ese sentido? Mira, yo he escuchado mucho eso y no solamente en mi grupo, sino ahorita que hemos visto como el tema de los webinares, escuchamos colegas que dicen, yo les digo a mis pacientes, controles el peso todos los días porque lo que no se controla no mejora, si el paciente no se está haciendo seguimiento, no va a ser adherente y no le va a servir. Y por otro lado, escuchamos colegas desde el punto de vista del grupo de apoyo emocional o incluso los cirujanos bariátricos de mi grupo que dicen, no, yo a mi paciente, no, por favor, no les digan que se tome el peso todos los días. Yo pienso que tenemos que diferenciar y no es que yo no me quiera comprometer con una conducta o con la otra y que quiera ser aquí como mediadora, pero realmente sí. Tenemos como dos grupos de pacientes. Tenemos el grupo de pacientes que se beneficia del control de peso diario para mejorar su adherencia, para motivarse, para estar alerta de su control o de su automonitoría. Y en esos pacientes controlarse el peso diariamente funciona, hacer registros de diario de dieta funcionan, utilizar las herramientas tecnológicas de aplicaciones que le permite al paciente llevar un diario de dieta, funcionan muy bien. Desde el punto de vista del grupo de nutrición, se hace mucho énfasis en los registros de diario de dieta para que el paciente sea consciente de cómo se alimenta. Es decir, que empiece a diferenciar qué tipo de alimentos, más allá de la dieta que se esté planteando, qué tipo de alimentos se está comiendo, si está consumiendo más fibra, si está consumiendo más proteína, e incluso que se haga una retroalimentación de si está comiendo de pronto un poco más de carbohidratos o azúcares de lo que se le ha recomendado. Desde el punto de vista de apoyo emocional, se hace un énfasis importante en ver
qué respuesta emocional le genera a la persona hacer un seguimiento de su diario de dieta. Y desde el punto de vista de las doctoras que nos apoyan en la parte de psiquiatría, se menciona mucho el patrón de alimentación emocional, de si el paciente, de si la paciente, por ejemplo, les decimos, cuando vaya a comer o cuando vaya a hacer el registro, fíjese si usted comió algo específico, porque en general la alimentación emocional es el antojo de yo quiero ir por el chocolate, quiero ir por el helado. Entonces, número uno, fíjese si está comiendo algo específico. Fíjese si después de comer al registrar quedó satisfecho o si al corto tiempo antes de una hora otra vez quiere comer. Fíjese qué emoción le genera el haber comido, si quedé tranquilo y satisfecho o al contrario me sentí culpable porque empiezo a autodecirme no fui capaz de mantener este plan. Entonces yo pienso que en esos pacientes para eso es la utilidad de pronto del control de peso diario y del control del diario de ingesta. Hay otros pacientes, por el contrario, que lo que estamos es tratando de bajar los niveles de ansiedad y tal vez decirle pésese todos los días o lleve este control, al contrario, le va a generar más ansiedad. Entonces, en ese tipo de pacientes lo que tratamos es de decir, mira, vamos a ponernos una meta de cada 8 días o cada 10 días de control de peso. No dejarle tampoco, veámonos en 3 meses y ahí miramos qué pasó, sino digamos en 8 días y durante estos 8 días vamos a hacer este patrón de dieta y tú vas a tener este instructivo y lo único que vas a hacer es de pronto registrarnos en qué momento sientes que no lo lograste cumplir. En ese tipo de pacientes que son un poco más ansiosos, en ese tipo de pacientes nos funciona más no hacer un control de diario, sino hacer un control un poco más espaciado, que siempre tratamos que no sean más de 2 semanas de control de peso o de automonitoría de peso, en este caso de hacerlo en forma virtual. Y así digamos que logramos conciliar los dos puntos de vista de no es que una postura esté bien y la otra no esté bien, es que la postura se debe individualizar en la respuesta que genera en el paciente. Y cuando hablamos de lo que tú decías de medicamentos, creo que también es muy, muy útil poderle dar el tiempo a la respuesta al medicamento, por ejemplo, cuando yo estoy pensando en titular. Si yo le digo al paciente, voy a ponerte esta dosis de medicamento, evaluemos qué pasó, de pronto en 10 días voy a ver un poco más de efecto, porque si de pronto el paciente se pesa todos los días, va a decir, no logro, el medicamento no me genera cambio. Otra cosa que vemos con frecuencia cuando le decimos al paciente que se pese todos los días, especialmente en las mujeres, es la pregunta, doctora, ¿es que pese más? ¿Será que es por la fase del ciclo menstrual? ¿Será que es porque comí de pronto y retuve líquidos? Entonces, a veces ese tipo de peso diario en algunas personas, especialmente digamos en las mujeres que tenemos algunos cambios dentro de nuestro ciclo del peso, pueden generar inquietud. Entonces, mi recomendación y pues la experiencia del grupo es más bien ubiquemos qué es lo que queremos lograr. ¿Queremos facilitar adherencia o queremos bajar ansiedad en el paciente? Eso es lo que nosotros habitualmente hacemos. De acuerdo, definitivamente es individualizar según el paciente y la respuesta y uno irse adaptando en el tiempo. En el tiempo. Y Totalmente de acuerdo. otra de las cosas que es muy importante, y ya hemos tocado como varios puntos de lo que nos habíamos planteado en nuestra agenda, hemos tocado la evolución de la obesidad y la perspectiva de la visión, hemos tocado la perspectiva de los grupos de apoyo y del mantener el tratamiento en los pacientes que veníamos, hemos tocado también el tema del control del peso y el peso diario, semanal. Otro de los factores que es muy importante, Alex, y de lo que se está hablando muchísimo, tanto desde el punto de vista, mejor dicho, en todos los niveles, desde los niveles más científicos hasta los niveles más empíricos, es la actividad física. ¿Tú qué opinas de la actividad física en la temporada de pandemia? ¿Inicio, Miren, no inicio? ¿Qué hago? nosotros lo que hemos hecho con el equipo es incentivar a continuar en la medida de lo posible la prescripción que el médico del deporte y la actividad física le haya hecho. Obviamente somos conscientes pues de que, por ejemplo, el aspecto de los gimnasios pues obviamente está totalmente restringido, inclusive, y todos somos conscientes de eso, dentro de las mismas unidades residenciales. Entonces se reduce de manera significativa las alternativas. Pero el primer mensaje es no dejar de hacer actividad física.
Lo segundo es que ojalá conservara la prescripción, y en eso los grupos y los equipos han hecho lo posible para que los médicos de deporte prescriban algo que se pueda hacer definitivamente en casa y en un espacio pues obviamente mucho más reducido al que usualmente se acostumbraba. Y el tercer aspecto es el soporte de la virtualidad. También hay alguna alternativa bien interesante con la virtualidad. Pues hay múltiples plataformas que dan unas recomendaciones específicas. Obviamente, eso no puede ser como para todo mundo las mismas plataformas, pero sí con una individualización desde el punto de vista del deporte por parte del médico de la actividad física y el deporte. Lo que sí hacemos énfasis también es incluir esa actividad física dentro de las rutinas diarias. Y eso está dentro de los aspectos incluso de salud mental para los pacientes en general y para todos nosotros, que incluya la actividad física dentro de sus rutinas. Y el otro mensaje interesante que nosotros dejamos ahí bien claro es que por el hecho de estar en confinamiento, no le dé por volverse un deportista de alto rendimiento en confinamiento, por varias razones. Primero, pues porque sin una prescripción adecuada, de pronto se exige más de lo que debe. Y lo tercero a tener en cuenta es que si la actividad física se hace intensa, no moderada, sino intensa, puede inclusive haber algunas hipótesis que pueden predisponer a factores o a elementos infecciosos. Entonces no sería el momento como para empezar una actividad física intensa en este momento. Sí, darle mantenimiento al proceso, articulado con todo eso que decimos, e idealmente, perdón, que fuera intensidad moderada y definitivamente prescrita. Otro de los elementos que nos preguntan es el porcentaje que les mencionaba ahora del 3%, ¿cada cuánto? No, es a partir de la pérdida de peso del 3%, de ahí en adelante generar mantenimiento y ojalá mayores pérdidas a través del tiempo para obtener mayor más porcentaje, beneficio. ampliar el porcentaje. Exacto, hay unas preguntas de cirugía bariátrica que las vamos a hablar más adelante, yo creo que sí vamos a alcanzar. No quiero dejar pasar por alto una pregunta importante, si empezar o no el enfoque y el manejo durante la pandemia. ¿Vos qué pensabas, Pili? Totalmente de acuerdo, empezarlo. Es increíble la cantidad de pacientes que nos consultan en teleconsulta y creo que pues a muchos médicos nos ha pasado, tanto médicos de cuidado primario como endocrinólogos, deportólogos y otras especialidades médicas y quirúrgicas, y es que en este momento en que hicimos una pausa, las personas están retrocediendo a ver las cosas importantes de la vida, porque además se han dado todo el escenario para que se hable de recupere su contacto con su familia, recupere su vida espiritual y recupere su salud. Entonces creo que estamos sensibilizados todos a la importancia de recuperar la salud, y en cuanto a eso, en el paciente con obesidad y sobrepeso es el momento clave para que si no se había enganchado en las estrategias, lo hagamos. Lo hagamos con estrategias realistas, de acuerdo, y con objetivos, como tú dices, que no generen frustración en el paciente y en su entorno. Entonces, algunos pacientes dicen, no, doctora, yo no volví a hacer ejercicio porque es que un día me puse a hacer ejercicio y quedé que no podía caminar una semana. Lo que nosotros les decimos en el grupo es, no, mire, empecemos con el acondicionamiento especialmente para preparar a sus músculos, para hacer una caminata, y ejercicio, como tú dices, más bien de leve a moderada intensidad, que no nos vaya a generar lesiones, número uno. Número dos, yo pienso que este es un momento para que el paciente que está, digamos, con virtualidad, se puedan establecer rutinas, hábitos que nos van a ayudar a tener mejores desenlaces. Es importante que nosotros como médicos les digamos que necesitamos un grupo multidisciplinario y que no hay una fórmula mágica, que no hay un medicamento milagroso, hay opciones de apoyo farmacológico muy importantes que nos dan muchos beneficios, pero que se engranan dentro de un contexto, y claro que es un llamado para que si no hemos iniciado, iniciemos un plan. Iniciemos un plan diciéndole al paciente, de acuerdo, tu relación peso-estatura, a pesar de que sabemos que no es la maravilla el índice de masa corporal, pero en este momento probablemente no vamos a contar con estrategias de impedanciometría ni de densitometría para medir porcentaje de exceso de grasa. No todas las personas tienen, digamos, el conocimiento para hacerse una buena medición de perímetro o hacerse una medición de pliegues. Entonces creo que podemos empezar con eso, decirle a nuestros pacientes, bueno, ¿cuánto es su estatura promedio? No sé, 1,58. ¿Cuánto es el último peso que tenía? Y muchos pacientes, si nos sorprendemos, tienen báscula. Entonces les podemos decir, bueno, al menos estás en este rango. Estás en el rango de sobrepeso, estás en el rango de obesidad 1, estás en el rango de obesidad 2.
¿Qué expectativa tenemos? Tenemos la mínima expectativa de pérdida de 3% de peso. No esperes conseguirlo en un mes. Vamos a empezar con un escalón de ponernos una expectativa dependiendo de qué es el 3% de esa persona, ¿no? Si el 3% de esa persona son 10 kilos, pues yo no le voy a decir vamos a hacerlo en el primer mes, pero si el 3% de esa persona son 1 a 3 kilos, pues probablemente sí le pueda decir, mira, vamos a empezar. Vamos a empezar con revisar cuál es tu patrón de alimentación. Entonces, tratemos de revisar y cuéntame un poco cómo te estás alimentando y cuéntame un poco qué actividad física estás haciendo y partamos de la base de qué enfermedades tienes, qué comorbilidades tienes. La mayoría de las entidades de salud han tratado de abrir canales para que incluso en los programas de medicina general y de programa de crónicos podamos tomar exámenes, podamos detectar comorbilidades y el llamado es a empecemos, es el momento de empezar. Definitivamente no le pongamos pausa a este momento tan sensibilizador de la importancia del control del peso y de la obesidad como una comorbilidad. Definitivamente, nosotros también estamos procurando también abordar, si de pronto hay unos limitantes, obviamente por la falta de presencialidad, sí es la oportunidad de sensibilizar y empezar procesos. Te cuento que ya se nos está acabando el tiempo y hay preguntas que no podemos dejar pasar por alto, entonces vamos a tener que ser muy precisos en esto. Nos Muy quedan dos, preciso. tres preguntas bien importantes y una es lo de la cirugía bariátrica, porque vos tenés una experiencia muy interesante, entonces quiero que corto nos compartas un poquito de eso, Pilar. Muy bien. Efectivamente, el grupo de cirugía bariátrica de la organización es un grupo grande, más de 7.000 pacientes operados. Teníamos varios pacientes que ya estaban autorizados en junta para cirugía bariátrica y que esto ha evolucionado en fases, como tú lo decías. Primero dijimos pausa. Nada de cirugía electiva, definitivamente los pacientes no se van a operar. Después de un lapso de más o menos 4, 6, 8 semanas empezamos a decir, bueno, pero el mismo paciente empezó a decir, pero es que yo me estoy viendo que la obesidad es un factor de riesgo, yo ya estaba autorizado, yo no quiero seguir esperando. Entonces, empezamos en la reunión con el grupo de cirugía a ver qué pautas nos estaban dando a nivel internacional de las cirugías electivas. Y entonces, ¿a qué llegamos? A desarrollar un protocolo que incluye unas cositas breves que les voy a mencionar, 5 puntos. Primero, tengo que saber en mi institución cuál es la prevalencia del COVID. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que en nuestra institución tenemos 2 clínicas hermanas y se han dejado una clínica para atención de pacientes COVID y una clínica para atención de pacientes no COVID, en donde se han empezado a hacer la posibilidad de otros procedimientos. Esa es una ventaja. La prevalencia en nuestra institución de COVID es de menos del 20% y tenemos una disponibilidad de camas de cuidado intensivo que en este momento pues tiene una ocupación de menos del 10%. Entonces, en la capacidad total instalada en las 2 clínicas, en la capacidad de la clínica que está funcionando para pacientes no COVID, pues está disponible todo. Entonces, eso nos permitió poder seleccionar los pacientes. Hay 2 corrientes grandes a nivel mundial y es decir, le doy prioridad al paciente que tiene más riesgo para operarlo rápido o le doy prioridad al paciente que es más seguro operar porque tiene menos factores de riesgo. En el grupo nosotros optamos por operar al paciente con menos factores de riesgo para buscar la seguridad. Aunque sabemos que se puede beneficiar más un paciente con más comorbilidad, preferimos optar por el paciente con menos riesgos. Entonces se hizo una categoría que pues a nivel mundial evalúa varios aspectos y es qué tipo de cirugía se va a hacer, buscando pues tiempos quirúrgicos más cortos, o sea, los pacientes que requieren cirugías más complejas como SADIs o conversiones, pues no serían los candidatos en este momento. Segundo, ¿qué comorbilidades tiene ese paciente? En general, dentro de las comorbilidades se contaba la edad y las patologías asociadas. Tercero, si ese paciente tenía factores de riesgo que incluyesen tener tiempo en cuidado intensivo. Esos pacientes se optó por no incluirlos en esta fase, solamente incluir pacientes menores, o sea, pacientes más jóvenes con comorbilidades si estaban muy bien controladas y que que no estuvieran en la valoración preanestésica riesgo de requerir cuidado intensivo. Y son pacientes que pues ya la experiencia del grupo inició, han tenido muy buenos desenlaces, estancias hospitalarias cortas. Nuestra prevalencia, como es menor al 15%, entonces no ha requerido, digamos, tamizaje bioquímico y las estancias hospitalarias han sido de menos de 48 horas.
El seguimiento hasta el momento de los pacientes ha sido muy, muy satisfactorio y bueno, pues esa es la experiencia que tenemos y esos son los puntos a los que yo, pues en las instituciones que tienen opciones de cirugía bariátrica, invitaría a evaluar en forma multidisciplinaria. Excelente, excelente porque créeme que brinda mucho soporte a otros grupos que están intentando trazar directrices en este momento y que ha sido un reto durante la pandemia definitivamente hacerlo. Pilar, hay dos cosas que ya se nos está también agotando el tiempo, pero yo quisiera mencionar un poquitico en cuanto al manejo ambulatorio del paciente con obesidad, ¿cierto? Cuando es diagnosticado con COVID, ¿cierto? Es algo que nos preguntaron bastante y es realmente las recomendaciones generales de manejo, probablemente durante ese tiempo que esté, obviamente si es ambulatorio es porque no es de severidad, entonces recomendaciones generales usuales, lo que sí queremos es evitar obviamente actividad física por todo lo que ello implica, pero digamos que mantener las recomendaciones nutricionales y los hábitos aún así durante su confinamiento y durante el cuidado. Y algo interesante, si el paciente es diagnosticado con COVID y viene su manejo farmacológico, no es candidato a suspender el mismo. Ya otro es el contexto si el paciente ya tiene algún nivel de severidad que amerita un manejo intrahospitalario. Y ahí sí te cedo la palabra para que nos des tu concepto respecto al manejo intrahospitalario del paciente con obesidad y COVID positivo. Alex, súper importante el punto que tocas y estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. En el paciente de manejo ambulatorio, el manejo igual, no se deben suspender los medicamentos, no se debe bajar la guardia en cuanto a lo que estamos tratando de cultivar de hábitos. Y en el contexto del paciente hospitalario, pues en nuestra experiencia, al igual que ha pasado en el mundo, el paciente obeso tiene más riesgo de desenlaces, digamos, menos favorables. Es un paciente que es más comórbido, entonces, pues al ser el paciente comórbido, hipertensión, diabetes, la parte respiratoria, tiene más riesgo en el contexto hospitalario. En los pacientes que venían recibiendo, digamos, hasta el momento, cuando el paciente viene recibiendo tratamiento farmacológico, recordemos pues que en Colombia podemos recibir tratamiento farmacológico oral, tratamiento farmacológico inyectable para obesidad. Si el paciente requiere hospitalización, es porque algún criterio no se evaluó en el algoritmo que ameritaba internación hospitalaria. Entonces, en ese contexto, son pacientes en los que en general, pues sí, amerita retiro de medicamentos. Ha sido una pregunta y seguramente para ti también, ¿qué pasa con el paciente que viene recibiendo GLPs específicamente? El paciente que viene recibiendo GLP en nuestro algoritmo, si el paciente viene controlado en forma ambulatoria, ya sea por obesidad o por diabetes y viene recibiendo su GLP y está bien, se debe continuar e incluso, como tú ya lo mencionaste, titularlo si estamos hablando de obesidad. Si el paciente es hospitalizado y hay algún otro factor como intolerancia vía oral o necesidad de requerimiento de soporte ventilatorio, pues en este paciente sí nos veríamos abocados a tener que suspender el GLP. En el caso, por ejemplo, del paciente diabético que requiere internación en cuidado intensivo, en muchos casos, pues lo que requerimos manejar es con insulina y básicamente pues lo que hemos manejado en protocolo en pacientes con internaciones, pacientes en unidad COVID, en unidad no COVID y en unidad de cuidado intensivo. En unidad no COVID son pacientes que normalmente están tolerando vía oral, que a veces están hospitalizados por otra causa, porque pues tuvieron una urgencia de una retención urinaria, de una infección urinaria, no necesariamente por COVID. En esos pacientes tratamos de mantener nuestro manejo usual, como el paciente venía, tolerancia a medicamentos según la tolerancia vía oral. Ya en el paciente que requiere unidad COVID, o sea, que es un paciente que tiene más riesgo de alguna disfunción orgánica o respiratoria, o incluso en el paciente en cuidado intensivo, nos abocamos más y al esquema, por ejemplo, en el paciente diabético de insulinización, e incluso algunos pacientes requieren infusión de insulina o insulinas. Ahorita se está hablando mucho de las insulinas basales con fármacos orales como DPP-4 para, digamos, evitar los esquemas basal-bolo, el mayor riesgo de hipoglicemia, la exposición del paciente y el riesgo del paciente y el riesgo de la tensión
de las enfermeras, de pronto al tener que estar haciendo pues inyecciones frecuentes o glucometrías, también los sistemas de monitoreo para pues que se han hablado en otros webinars. Entonces, esa es la experiencia y ese es el llamado. Tratemos de, pues la mayoría de pacientes se van a manejar ambulatorios, mantengamos nuestro esquema. Y ya en el contexto del que requiere hospitalización, pues a veces sí es necesario suspender y darle prioridad a la situación crítica. Bueno, te cuento que ya estamos ¿Qué llegando. opinión? Sí, pero ya estamos llegando espérame, a la fase final. Tenemos solo 5 minuticos. Todos queremos saber, ¿tú qué opinas? ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Cuál es tu visión en tu experiencia? ¿Cómo ves el tema de la obesidad después de la pandemia? Porque ahora ya estamos hablando desde la vida post pandemia, de nuestra nueva normalidad. ¿Qué opinas tú? Bueno, eso es bastante aventurado porque eso es hacer algo de futurología, pues, cómo lo visualiza. Pero digamos que el comportamiento que ha tenido la pandemia en nuestro país desde cierta perspectiva es benevolente, gracias a todas las políticas que se han liderado hasta el momento. Lo que sí vemos que es en el contexto específico de obesidad hay que estar muy atentos al comportamiento. ¿Por qué? Porque inclusive por algunos informes no oficiales, pero sí en algunos informes de prensa, vemos como la obesidad como comorbilidad más frecuente ha venido subiendo a través del tiempo en Colombia. Entonces, muy atentos con eso y pues lo que tendríamos que es vigilar cómo es el crecimiento definitivamente de las curvas. Reitero el proceso de sensibilización y de concientización que tenemos que tener con nuestros pacientes. Nos queda solo unos 2 minuticos. Antes de despedirnos, quisiera resaltar algo que nos preguntaron mucho y es qué sugerimos nosotros de recursos para orientar a nuestros pacientes. Y creo que la doctora Pilar está de acuerdo con que mencionemos todo el esfuerzo que está haciendo la Asociación Colombiana de Endocrinología. Total. En cuanto a trazar esas directrices para pacientes, para el apoyo de los colegas, qué hacer en todas las patologías endocrinas, y eso damos fe que tiene un proceso académico muy sólido, que está liderado por los comités académicos y que definitivamente damos respaldo 100% a que utilicen todo eso a través de las distintas plataformas digitales y que le puedan hacer difusión a sus pacientes. Ya nos tenemos que ir despidiendo. Pilar, yo me adelanto despidiendo. Que empezar, Alex. Muy cortico, hay que hacer más. Se me pasó muy rápido, qué rico conversar contigo. Yo me adelanto despidiéndome de todos y agradecerles, de verdad, una vez más que se vinculen a este nuevo formato, un formato más fresco para todos y que nos permita mayor interacción. Los dejo con la despedida de la doctora Pilar. Muchísimas gracias por la participación, de verdad. Qué maravilla poder contar con estos espacios de discusión, de poder ver diferentes puntos de vista. Nosotros estamos en otras ciudades, pero vemos que en Medellín, en Bogotá y en otras ciudades surgen las mismas inquietudes y qué bueno contar con un medio como la difusión de la Asociación de Endocrino con apoyo de la industria para darles información sustentada. O sea, la recomendación, como lo dijo Alex, es llevemos a recoger la información de los medios oficiales que tienen soporte científico para poder decir qué hacer y orientarnos en las diferentes áreas. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias a todos y una vez más, gracias a la Asociación Colombiana de Endocrinología y a Novo Nordisk Colombia. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.